Hola, bienvenidos de nuevo a Autoplenitud. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Andrés de Mente 1. Como sabéis, pues en la descripción vamos a poner todo referente a él, cualquier contacto, cualquier cosa que queráis saber sobre él. Seguramente lo conocéis porque es sobradamente conocido en este mundo del curso de milagros y como siempre confiamos en él para que nos dé las respuestas a esas preguntas que vienen que tenemos siempre por detrás, pero no sabemos muy bien cómo preguntar. Y bueno, hemos hecho como una recopilación y confiamos plenamente en Mente 1 y en Andrés para que nos pueda responder. Así que, Andrés, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con Gracias nosotros. por la confianza. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés, empezaríamos de lleno con una pregunta que sería, ¿qué es la plenitud? ¿Es solo amor o como si fuera poco? Pero ¿es solo amor o lo abarca todo? Es decir, ¿abarca que perciba dualidad? ¿Qué sería para ti? ¿Cómo podrías explicar para ti la plenitud? La plenitud, por su propia definición, implica un estado en el que no hay carencia. La dualidad no estaría incluida dentro de esa plenitud porque implica opuestos y lo opuesto a lo que lo es todo, evidentemente, requiere algún tipo de insuficiencia. Así que sería un término, la plenitud, únicamente atribuible a la realidad o conocimiento del que habla el curso. ¿De acuerdo? Vale. Ah, ¿Podrías explicarnos una pregunta que también muchas nos confunde? Nos confunde al principio al principio y a veces al final, ¿vale? Por las resistencias. Imagino que la mayoría es por las resistencias. Que la confusión entre dicha y dolor. ¿Cómo le explica el curso de milagros? ¿Cómo lo podríamos hacer un resumen más accesible de explicar cómo sería esta confusión que tenemos entre dicha y dolor? Bien, para empezar, cuando hablamos de interpretaciones, porque en la percepción todo es interpretable, lo que interpretamos siempre está en relación, invariablemente, con aquello que creemos ser. Si tú crees que eres un perro, la dicha está en encontrar un buen hueso, ¿sí? Si tú crees que eres un humano, la dicha está en tener una aprobación social, por ejemplo, en tener ciertas comodidades, cierta estabilidad mental, emocional. Entonces la dicha siempre va a estar en relación con una idea acerca de nosotros mismos. Para un ladrón, ¿qué sería la dicha? Conseguir un buen botín. ¿Ves? Así que la confusión entre dicha y dolor tiene que ver con la confusión con respecto a aquello que creemos ser. Si yo creo que soy un cuerpo, voy a interpretar que la dicha está en relación con todo aquello que satisface al cuerpo. Pero ¿qué ocurre? Que como en realidad no soy un cuerpo, sino que soy espíritu, no puedo encontrar una verdadera satisfacción. Y ahí llega el dolor. Busco la dicha a través del cuerpo y lo que encuentro es dolor. Así que, en realidad, siendo espíritus, lo que hacemos es buscar el dolor a través del cuerpo creyendo que es dicha. Confundimos. Sería una confusión. Confundimos lo que somos y en función de lo que somos buscamos lo que nunca nos puede satisfacer. Solamente a través del espíritu podemos estar Solamente. satisfechos. Claro, Solamente. porque el Espíritu Santo es la referencia interna que nos muestra lo que somos y nos lleva en esa dirección. Pero mientras creemos ser un cuerpo,
nos resistimos a seguir esa dirección porque pensamos que se nos está privando de algo que valoramos. Claro. Y sería, por ejemplo, tener satisfacción en el cuerpo, digamos, a través del cuerpo, serían satisfacciones momentáneas que tienen un final donde, pues, siempre nos lleva a la insatisfacción. Lo que ocurre es que ni siquiera son satisfacciones, mejor dicho, satisfacciones momentáneas. Eso es lo que podemos pensar. Parece una satisfacción solamente porque no estamos viendo la imagen general. Si lo llevamos al ejemplo que te he puesto antes de alguien que roba y tú te apropias de un billete que se le ha caído a otro, la idea de que eso te puede satisfacer está completamente limitada, porque si ves lo que eso implica después en cuanto a tu manera de ver las cosas, te das cuenta también de que no te puede satisfacer ni siquiera ese instante en el que crees que hay satisfacción. Pasa igual, por ejemplo, con la comida. Si yo como algo que me hace daño creyendo que es una satisfacción, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy potenciando un estado mental que me hace daño en su totalidad, no solo en ese momento. Y cuando lo veo de esta forma, me doy cuenta también de que eso que creía que era satisfacción momentánea, en realidad tampoco lo es. Es solo que no estoy viendo la imagen completa. Sería como que hemos sustituido con el cuerpo lo que es el amor, Es un intento intentando, de sustitución, sí, es un intento de sustitución, porque es una sustitución de identidad. exactamente. Vale, perfecto. Si el cuerpo, hablando del cuerpo, si el cuerpo es un medio para la comunicación, ¿cómo se utiliza de la manera correcta? Sé que la pregunta parece un poco también, no sé, rebuscada, pero bueno. Más ¿Cómo bien, es obvia, si el cuerpo es un medio de comunicación, la manera correcta de utilizarlo es para comunicarte. Es decir, no tiene otra utilidad para el Espíritu Santo, sí. ninguna otra. Si las mentes están atrapadas en este plano, creyendo ser un cuerpo y creyendo que tienen una función aquí, como cuerpos, la única forma en la que le sirve al espíritu, el cuerpo, es para avisar a otras mentes del engaño. Cualquier otra utilidad que se le atribuya al cuerpo implica que se ha creído en el engaño y que hay otra interpretación posible para el cuerpo aquí, más allá de aquella de comunicarse con otras mentes para avisarles de este engaño. En el caso, ahora que estamos aquí, me gustaría hacerte otra pregunta dentro de la misma. Si la otra mente todavía no está preparada, entendiendo que no es otra mente, que es la misma, pero si no quiere, digamos, digamos que todo está en el momento presente, pero como supuestamente hay una separación, si el otro, supuestamente el otro no Ujú. quiere, ¿entender? Es decir, no quiere continuar con su juego, con el juego, tú no puedes hacer nada. No, O sí puedes, no, no no puedes. puedes, No tú puedes ya hacer estás nada de libre. lo que harías independientemente de lo que esa mente quiera o no. Exactamente, porque todavía pues no estaría preparada o no sería su momento, No estaría seguramente. dispuesta. No estaría dispuesta como no lo hemos estado nosotros en otros, sin poner Ujú. comparaciones, pero bueno, que tampoco pues te acuerdas de cómo estuviste anteriormente, incluso parece que has estado viviendo diferentes vidas en la Sí, misma, ¿no? Al haber cambiado tu claro, por percepción. eso
Por eso cuando alguien ha vivido esas experiencias, entiende que no hay mucho que se pueda hacer con respecto a quien no quiere ver. Hay aceptación porque se entiende que a cada uno le llega su momento. Y hasta que no llega ese momento que lo ha determinado la mente misma, no hay demasiado que se pueda hacer, salvo, como digo, lo que ya haces. Porque quizá de tu ejemplo, de tu manera de ver las cosas, alguien pueda aprender, pero no como consecuencia de que tú le quieras enseñar algo o convencerle de nada. Exactamente. Porque sería pues ponerte a un nivel donde tú pues no tienes que ponerte. Tú tienes que estar convencido de ti, de lo que ofreces, ¿verdad? De Sería lo que hay en ti, así es. de lo que hay en ti. Vale. El plan de estudios del Espíritu Santo nunca es deprimente, ya que siempre produce dicha. ¿Crees que es así? Porque no siempre es así. Seguramente será porque lo estamos intentando hacer con el verbo hacer desde la mente programada. Es decir, intentamos hacer un curso de milagros, por ejemplo, desde la mente, digamos, del programa, del entendimiento de este mundo, ¿no? Sí. Sin rendirnos a lo que realmente es. Entonces, dice el curso de milagros que el plan de estudios del Espíritu Santo nunca es deprimente, Ujú. ya que siempre produce dicha. Eso siempre y cuando sea de la manera correcta, ¿verdad? El curso dice que te quiere enseñar a asociar la felicidad con el espíritu y el dolor con el ego. Así que si dentro del programa de estudios del Espíritu Santo hay dolor, no se le debe atribuir al espíritu, sino en todo caso a las resistencias del ego. El ego es el que no se quiere, el que no quiere que te liberes. Y esas resistencias producen dolor, pero resistencias a la liberación, no porque el programa en sí implique algún tipo de dolor. Sería solamente que ya es suficiente por la resistencia, que como hemos empezado, que es lo que produce realmente el dolor, la resistencia. Eso es. Sería, vale, como la resistencia al cambio en general, que la verdad es que sí que produce dolor dejar unas creencias antiguas cuando realmente tienen que suceder para que suceda el cambio, dejarlas apartadas y perdonarlas, Claro, porque sí, porque todas esas creencias antiguas aportan un sentimiento de identidad. Así que la persona cuando está soltándolas piensa o siente que se está deshaciendo, que no puede conservar esa identidad. está deshaciendo el yo que ha forjado en Ujú. este mundo. Claro, Sí, claro. Si supiéramos que cuando dejamos apartadas estas creencias para sustituir por las nuevas, nuestra vida en general cambiaría para bien. Es solamente que el miedo pues, nos tiene allí atrapados, pues seguramente las dejaríamos antes. Pero claro, tiene que suceder algo para que podamos hacerlo, ¿verdad? si supiéramos que no vamos a sufrir, sería una parte, pero otra parte es el apego a todo aquello que hemos fabricado y que sentimos cierta familiaridad con ello. Claro, sí. Y eso genera unas adicciones, una forma de vida, una manera de ver las cosas que no queremos soltar, porque a pesar de que podamos creer que no nos produce miedo, queremos lo familiar todavía, porque Sí, no somos conscientes de que lo verdaderamente familiar está más allá de todo eso. Así que es una transición que debe hacerse progresivamente. perfecto. Así es. De ahí que tengamos muchas páginas, cursos, que tengamos que hacer unos ejercicios y un entrenamiento mental para Ujú. poder llevar a cabo pues este cambio que no es del, digamos, para poner un ejemplo, de un día para otro, ¿no? Es con una constancia y una disciplina.
Eso, No porque no pudiera ocurrir, sino porque la mente no está suficientemente dispuesta para que eso ocurra de un día para otro. Pero no hay claro, ningún que tú requiera tiempo para hacer ese cambio en la mente. Únicamente tiene que tener en cuenta las resistencias para que no se produzca miedo. Si a la claro. mente se le induce un cambio demasiado rápido, puede caer en pánico. Sí, 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 sí. Incluso, no sé si te pasa porque estás trabajando en esto, pues no sé si te pasa que a muchas personas, incluso muchísimos años después, de repente sienten un miedo y una negrura que no saben de dónde viene, que no sabes de dónde aparece, y es como si necesitaras esa adicción y tuvieras que otra vez, pues, centrarte en lo que te tienes que centrar, ¿no? ¿Te refieres después de años de estudio? Después de años de estudio, sí, parece que Sí. es, incluso después de años. Bueno, pero hay una razón por la que esto funciona así, y es que la sanación, explica el curso, ocurre de abajo hacia arriba, de nivel en nivel. Una persona puede empezar a estudiar el curso y efectivamente resolver algunos niveles, pero hay otros, según se va profundizando, que están más enquistados y que la mente está menos dispuesta a sanar. Así que cuando se llega a ese punto, se produce un conflicto. Incluso la mente puede haber generado sobre sí misma una idea o una identidad de buen estudiante del curso. De hecho, Claro, ha ocurrido con algunos estudiantes que después de años se han sorprendido a sí mismos no queriendo pasar de cierto punto, cuando se consideraban, y además eran considerados por otros, buenos estudiantes y practicantes del curso. Pero sin embargo han llegado a ese nivel donde había un especial refuerzo de su identidad o algún patrón que no estaban dispuestos a soltar, y aunque habían soltado muchos otros, han llegado hasta ahí, han llegado hasta ese límite, no han estado dispuestos a atravesarlo y se han quedado ahí. claro, claro, sí, entiendo, entiendo. Entonces hay que estar dispuestos a soltar todos y cada uno de nuestros patrones hasta el último. Eso ocurrirá tarde o temprano. Lo que pasa es que algunos se retrasan ahí porque ese nivel puede tener especial valor para ellos. Por ejemplo, Exactamente. pueden soltar cuestiones como sintomatología física, de carencia económica, pero a lo mejor no sueltan algún tipo de adicción o dependencia infantil de los padres o Sí, adicción por el dolor, por el autocastigo en la relación de pareja. Y como no están claro. dispuestos a soltar eso, no pueden avanzar. Da igual cuánto estudien a partir de ahí. Todo lo que van estudiando se va acumulando ahí porque no están permitiendo que esa comprensión teórica se implemente, se integre a través de la práctica, porque no están dispuestos a practicarlo. Claro, eso sería que no quieren, se está aguardando, se está reservando esa parte digamos, de ese patrón, por ejemplo, que no quieres entregar y quieres entregar lo otro, pero ese patrón no lo quieres entregar. Entonces, así ya no estamos en la totalidad de la paz. Es decir, ya tenemos una parte de nosotros que no queremos entregar a la paz, que confiamos más en nuestro criterio Mm. que en entregar al espíritu. Sería por ahí eso de Sí. no entregarse totalmente, porque claro, realmente no nos está privando de la paz. Por muy poco que parezca, no es, parece poco porque es una parte, pero realmente lo es todo, porque no estás entregándote. El curso dice que la salvación no requiere que no tengas pensamientos tenebrosos en tu mente, pero sí requiere que no tengas ninguno que quieras conservar. Así que Claro, como ese es un aspecto que quieres conservar, la salvación o liberación de la mente tiene que esperar a que cambies de parecer, porque no se puede imponer a tu voluntad.
exactamente. Claro, por eso tú tienes el libre albedrío de elegir el momento que quieres aprender esta parte. La parte Ujú. que supuestamente estás escondiendo. Sí, yo lo quiero perdonar todo, pero eso todavía no. Y claro, aguardaré hasta que cambies de parecer, Sí. porque claro, tú eres libre de creerte tus mismos miedos y perpetuarlos hasta que te entregues definitivamente a confiar en lo que es tu verdadero ser, ¿no? Ujú. Sería así, sería Sí, hasta... Vale, sí, incluso se podría añadir una pequeña matización, sí, que ni siquiera eres libre de elegir eso, no, porque es la mente misma la que ha determinado el momento de la liberación. Y si esa falta de disposición para entregarlo todo ocurre, forma parte del mismo plan y de la misma decisión de la mente. La mente no va a despertar hasta que no llegue el momento que ella misma ha determinado. Todo lo que ocurre mientras tanto es lo que le da forma a ese diseño del plan. Alguien puede decir, este patrón específico no lo entrego y por eso no despierto. No se trata de eso. Es como no está determinado que haya un despertar, la retención de ese patrón es necesaria. ajá, claro. Sería que ya de inicio no estás, digamos, preparado para la luz en general, es decir, como se tiene que hacer paulatinamente, Ujú. porque claro, sería deshacer ese yo que hemos forjado, que nos hemos creído, es muy doloroso aparentemente tener que abandonarlo de repente y dejaríamos para el final ese patrón, ese comportamiento, ese miedo, lo que damos, decir, que Sí, creemos que es nuestro, que solamente cuando no hay nada que pueda ser nuestro, creemos que depende de nosotros el despertar, pero eso no creemos, tiene ningún sentido. El despertar ha sido exacto, determinado, como dice el curso, por la mente misma. Así que la resistencia a soltar un patrón no se le puede atribuir solo al personaje, porque entonces estaríamos asumiendo que el despertar depende del personaje. claro, Y el personaje no es el protagonista aquí, sino la mente que ha diseñado el programa de estudios que el personaje va a llevar a cabo. Y no hay errores en cuanto a ello. Por lo tanto, es inevitable que el personaje reconozca el momento adecuado que ha determinado la mente. Y ese es el momento en el que suelta. ¿Por qué en ese momento y no en otro? Porque estaba determinado ese momento. fantástico, muy bien. Si te parece, también vamos a tocar el tema de la enfermedad que preocupa a muchísimas personas. A ver, toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y que no está aceptando un propósito unificado. La curación vendría desde allí, ¿verdad? Desde el No desde propósito fuera. unificado. Sí. Sí, Sí, eso significa que todos los aspectos apuntan en la misma dirección. Esto puede costar un poco entenderlo desde el punto en el que se suele estar. Porque tú piensas, a ver, por ejemplo, em, imagínate que hay un síntoma físico y tú te planteas o te puedes cuestionar, no entiendo por qué enfermo si como estudiante del curso hago todo o creo que hago todo lo que el curso me indica. Y de pronto hay esta enfermedad o este síntoma físico. Bueno, claro, primero, no se ha entendido lo que el curso indica, se ha interpretado que se está haciendo lo que el curso indica sin ser cierto. ¿Por qué? Porque no se ha entendido lo que es un propósito unificado. Y voy a poner un pequeño ejemplo. Hay mucha gente que considera normal en sus vidas alimentarse de los cuerpos de otros, en este caso de los animales. ¿Mm?
Y puede pensar, bueno, pero ¿cuál es el problema por comer carne? Toda la vida lo he hecho y la gran mayoría de la gente lo hace. ¿Por qué va a ser un problema? Además, el curso no dice nada acerca de comer o no comer carne. El curso habla de tener un propósito unificado. En este ejemplo que estamos utilizando, comer carne, comer los cuerpos de otros, ¿obedecería a ese propósito unificado? ¿Sí o no? Es muy simple. ¿Qué implica para los seres en relación con mi comportamiento? Implica desarrollo, implica salud, implica bienestar o implica dolor, limitación, sacrificio y muerte. Bueno, si la relación de otros conmigo implica todo eso, estoy convocando testigos de que mi propósito no está unificado, porque debido a él, a este propósito que me cuento que está unificado, el resultado es dolor para otros seres. No estamos hablando aquí de animalismo ni nada de esto, de estas vertientes que hay ahora que están de moda hace algunos años. Estamos hablando de simple coherencia. Mi interacción con estos seres implica cuidados, desarrollo y bienestar o implica dolor, sacrificio, limitación y muerte. Si implica todo eso, mi propósito no está unificado. Como mi propósito no está unificado, al ingerir toda esa podredumbre, eso tiene unos efectos en la salud de mi cuerpo. ¿Pero por qué? ¿Por lo que ingiero o por lo que pienso? Por las dos cosas, debido a que todo pensamiento produce forma en algún nivel. Así que mi falta de propósito unificado acaba tomando esa forma, la forma de enfermedad. Y se puede decir entonces, bueno, ¿significa entonces que no debo comer animales? Significa que tienes que tener un propósito unificado. Cuando lo tengas, comer animales ni siquiera será para ti una opción, porque entenderás las implicaciones que tiene, tanto para otros como para ti. Si tú simplemente dejas de comer animales, pero no tienes un propósito unificado, ese pensamiento fragmentado volverá a tomar forma de otra manera, con otro tipo de síntoma. Ay, fantástico, se entiende, se entiende. Mm. Sería como sentir esa culpa, aunque sea bastante inconsciente, ¿no? Tiene que haber Porque, culpa necesariamente cuando tú llevas a cabo algún tipo de ataque. claro, sí, 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 sí. Pero claro, este mundo tan mundano, pues nos, como tú dices, pues hay diferentes vertientes y Sí. unas que están a favor, otras en contra, otros así, otros así. Es decir, te produce todavía más confusión, ¿no? Pero claro, todo es lo que tú crees sobre ello. Todo es lo que tú crees y a la vez lo que tú crees está realmente o no alineado con el espíritu. Claro, Porque no se trata de que, por ejemplo, como dices, todo es lo que tú crees. Bueno, entonces ahora voy a creer que comer carne, que comer animales no perjudica a otros. Bueno, eso sería un autoengaño. Así que no es solamente lo que tú crees, sino si lo que tú crees a la vez es lo que cree el espíritu. en el fondo es así. Claro, hay que tener, hay que saber muy bien qué es lo que crees. Claro que sí. Es como cuando dices, la vida es así. La vida es nacer, crecer, reproducirse, morir. ¿Cómo vas a creer que la vida es así? En el fondo sabes que hay algo que no cuadra. Entonces, claro, es lo que en el fondo tú lo sabes y sientes culpa por hacer determinadas acciones que, por mucho que quieras enmascarar que no significan nada, en el fondo para ti sí significan algo. Entonces, A un nivel inconsciente, sí, como dices. Porque eso está representando algo en concreto. Tú luego lo puedes interpretar como quieras, pero ¿qué es lo que estás interpretando? Un hecho. Y ese hecho
proviene de una creencia más profunda sobre la cual después interpretas. El hecho es que como consecuencia de tu interacción con otro, el otro muere y tú te lo comes. Ese es el hecho simple, objetivo. Como consecuencia de la interacción, el otro muere y tú te lo comes. Ahora, interprétalo como quieras, pero el hecho no va a cambiar por eso. Y lo que ello implica en cuanto a tu sistema de pensamiento, que significa que para que tú vivas, alguien tiene que morir. Por lo tanto, es la reafirmación del sacrificio. Y si tú reafirmas la idea del sacrificio en tu mente, después eso se va a manifestar en diferentes áreas de tu vida. No solamente en cuanto a la alimentación y los síntomas físicos, sino en cuanto a todas tus relaciones. Tú crees en el sacrificio, ya que si no creyeras en el sacrificio, no participarías de él en tu vida, a través de otros. Porque tú pides sacrificios para vivir, cuando en realidad no es necesario. Claro que no, así es. Ahora sí que se ha entendido bien. Con este último matiz se ha entendido perfectamente, por lo menos por mi parte, Ujú. que cómo lo has querido explicar. Muy bien. Esa pregunta a lo mejor iría un poquito relacionada, pero sería a nivel en general. El perdón no es a nivel conductual. El perdón, aunque se puede ver reflejado en la conducta, como sería este ejemplo que hemos puesto anteriormente de comer carne, pues es algo muy profundo que a veces pues no se refleja en la conducta o bien al revés. En la conducta se puede reflejar muchísima paz, muchísima que estás en un nivel muy elevado de conciencia y luego por dentro moverse otro tipo de, digamos, miedos. El perdón es una identificación de todo aquello que no refleja el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Todas las ilusiones. Es un mecanismo. Es un mecanismo que no es natural porque las ilusiones no son naturales para nuestra mente. Así que es aquí importante empezar a asociar el perdón como identificación. Identificación de falsas creencias, de falsos valores. Eso es lo que es el perdón. Una vez que está identificado, se pone en marcha todo el proceso de la entrega, porque el perdón sin la entrega no tiene sentido. Si tú has identificado una ilusión, habrá que hacer ahora algo con esa ilusión. Si no, es como darte cuenta de que actúas incorrectamente y seguir actuando incorrectamente o pensando incorrectamente. Lo que sigue al perdón es la entrega, que a su vez conlleva diferentes pasos o niveles. Pero el perdón no es una forma de comportarse porque se puede fingir. Y aquí no estamos Claro. hablando de fingir, estamos hablando de ir al nivel de la causa, que siempre es mental, siempre es un pensamiento, no un comportamiento. Evidentemente, si hay un verdadero perdón, habrá una coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Pero se puede fingir lo que se hace. Así que el comportamiento no garantiza un verdadero perdón. Pero el verdadero perdón sí se manifiesta en un comportamiento congruente. Claro, sí, sí. Vale. Ya iría con las dos últimas, si te parece, Andrés. Ujú. Y bueno, me gustaría esta porque a veces a mí pues me tiene, no sé, me la pregunto muchas veces. ¿El mensaje que tu hermano te comunica depende de ti? Eso sería que me dirá lo que yo creo de él. Lo que está diciendo esa frase es que el otro va a ser siempre interpretado por tu sistema de creencias. Y tu sistema de creencias habla de ti. A la vez, el otro aparece con esa actitud porque hay una resonancia contigo. No puede haber alguien en tu experiencia
que no esté representando de alguna manera algo que tú crees. No estaría ahí, no habría una resonancia. Hay una resonancia, lo cual no significa que sea a un nivel consciente, y esa resonancia hace que el otro esté en tu vida. Si tú no eres consciente, no vas a establecer una conexión entre el comportamiento del otro y lo que hay en tu mente. Y eso es lo que da lugar a la proyección. Yo no tengo nada que ver con esta persona que se comporta así. Bien, y si no tienes nada que ver con esa persona que se comporta así, ¿por qué está en tu experiencia? Muy Eso bien. no es posible. Eso no es posible. ¿Mm? Así que, como dice el curso, en otra parte, tu hermano nunca está equivocado, aunque su ego esté diciendo tonterías. Mm, Porque incluso lo que dice puede no representar lo que hay en él, que representa lo que hay en ti. Pero no está equivocado en cuanto a que lo que hay en él tiene que ver contigo. Y por eso está en tu experiencia. Aunque en el aspecto externo no coincida porque él mismo no sea consciente de lo que hay en él. Por ejemplo, alguien te puede acusar de algo, una pareja. Mi pareja siempre me está acusando de cosas y yo no soy así, así que no tengo nada que ver con ella. ¿Mm? claro. Pero, ¿qué hace esa persona que no tiene nada que ver contigo en tu experiencia? Está representando y te está pidiendo lo que tú necesitas dar, aunque tal vez en su forma no se manifieste de la misma manera que tú lo haces. Tal vez tu forma, por ejemplo, de pedir atención o de reafirmarte sea con frialdad o con distancia, y la otra persona sea muy emocional o muy visceral e irresponsable. Pero es igual de irresponsable pensar que el otro no tiene nada que ver contigo a pesar de que esté en tu experiencia. Por eso el otro nunca está equivocado, aunque su ego diga tonterías. Fantástico. Muy bien. Vale, entonces, como última ya preguntita, si te parece, Ujú. sería sobre el plan del ego, que consiste en que primero veas el error, perdón, lo hagas real y luego lo pases por alto. En el estudio del Espíritu Santo sería que ya el error simplemente pues no lo ves como, si lo ves lo puedes corregir, pero no lo haces real para ti. Sería la única manera de perdonar, porque vamos a ello, vamos al perdón. Desde que empezamos el curso es porque queremos estar en paz y perdonar, ¿verdad? No necesariamente, porque podemos engañarnos con respecto a nuestra intención. Se supone que es así, pero son los hechos los que determinan si realmente eso es lo que queremos. Claro, Podemos escuchar la llamada del espíritu y utilizar el curso a nuestra conveniencia al final, también en lugar de aprender lo que podemos aprender del curso. Mm, a ver, con respecto al perdón, aquí es importante comprender, como he dicho antes, que siempre tiene que ver con aquello que podamos identificar. Pero también es posible que no queramos hacerlo, que no queramos identificarlo, por la protección de esta identidad de la que estábamos hablando. Así que, aunque creamos que eso es lo que queremos, tenemos que tener siempre en cuenta, primero, los posibles autoengaños y el valor oculto que le adjudiquemos a lo que estamos pensando. Por eso no siempre va a funcionar. No porque el perdón como tal no funcione, sino porque muchas veces no vamos a querer llevarlo a cabo. Lo podemos interpretar, por ejemplo, como una debilidad, como una cesión
de poder hacia el otro. Así que eso es lo que debería mantenernos un poco alerta de cuál es nuestra verdadera intención a la hora de interactuar con los demás y a la hora de observar eso mismo en nosotros. Es decir, si algo no está funcionando, si no está dando resultados, debiéramos preguntarnos cuál es nuestro propósito, entendiendo que siempre tenemos primero aquello que valoramos. Y si lo que seguimos teniendo es conflicto, lo que valoramos es el conflicto independientemente de lo que nos estemos contando mientras tanto. Así llegaríamos al juicio final, ¿verdad? El juicio final, Que sería como el final de los juicios, como, bueno, ¿cómo lo explicarías? El juicio final sería el miedo el ju- que nos ha otorgado esta frase cuando aprendíamos, ¿verdad? sí, Pero, ¿qué es realmente el juicio final? Y ya el podemos juicio cerrar. final no es un reparto de castigos como dice el curso. Claro, Un reparto final de castigos, quién se ha portado bien o mal. No. Se refiere a que la última palabra la tiene Dios con respecto a todo esto. Es decir, lo único que va a prevalecer es su conocimiento y no todas las interpretaciones o valoraciones, juicios que podamos haber hecho mientras tanto, debido a la incertidumbre que surgió como consecuencia de la separación. Por eso hice el curso también que desde la separación nadie ha tenido certeza de nada. El último juicio, por lo tanto, que tiene sentido es el que Dios determina con respecto a todo lo que ha sido creado, ya que es el creador de todo. Mientras tanto, lo que hay son interpretaciones. maravilloso, maravilloso. El juicio final es el final de los juicios. Ujú. Del Es llegar, intento de determinar la naturaleza de la existencia por nuestra cuenta, sin tener en cuenta la realidad. fantástico. Pues Andrés, agradecerte de todo corazón que hayas estado con nosotros este rato y que nos hayas, como siempre, aclarado estas dudas que a veces nos quedan o que bien quedan allí donde no quieres todavía reconocerte al 100% Ujú. y que son muy necesarias de aclarar mientras estamos en este camino. Muchísimas gracias por tu ayuda y por estar aquí con nosotros y esperemos que pronto pues, podamos volver a repetir otra charla, otro encuentro. Muy bien, pues un placer y muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Muchas gracias.